Canal Universitario, como vos lo querés. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, el programa institucional de Sintra en Cali, que todos los martes permite analizar en profundidad temas alrededor de lo público. Recuerde que lo público nos permite construir una ciudad tan importante como Santiago de Cali. Lo público hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que conocer alrededor de nuestros deberes y de nuestros derechos, para que de esa manera podamos defender y podamos denunciar aquellos atropellos que se realizan alrededor de nuestras instituciones públicas. Es un objetivo fundamental que tiene este programa, el programa institucional del Sindicato de Empresas Municipales de Cali. Como todos los martes, un tema muy importante, un tema trascendental, que es de gran importancia que nuestros televidentes conozcan. Vamos a hablar acerca de las privatizaciones, todo lo que viene sucediendo en el mundo alrededor de las privatizaciones. ¿Por qué las privatizaciones? Porque es un hecho, digamos que universal, que se viene presentando por una política neoliberal, y la ciudad de Santiago de Cali no se queda atrás. Hay que recordar que el componente de telecomunicaciones de las empresas municipales de Cali ahora está amenazado por un proceso de extinción por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Es una exigencia para devolver lo más importante que tienen los caleños, la empresa de teléfonos, la empresa de comunicaciones de nuestra ciudad. Alrededor de esto estaremos realizando nuestro programa esta noche. Voy a invitar a nuestros televidentes, voy a presentar a nuestros invitados hoy en la noche de martes para conocer con quiénes vamos a desarrollar pues nuestro tema en el día de hoy. Quiero saludar muy cordialmente al doctor Sergio Matías Camargo, investigador, docente de la Universidad Libre en la capital de la República. Doctor Sergio, buenas noches. Buenas noches, Alex. Muy agradecido por la invitación a este programa. Tenemos un invitado de talla internacional que el fin de semana pasado hizo parte de un foro que permitía conocer esas políticas privatizadoras en el mundo y en América Latina. Estamos hablando de Daniel Chávez. Él es antropólogo con un doctorado en economía política y hace parte del Instituto Transnacional de Ámsterdam, Holanda, y también hace parte de la Red Global de Servicios Municipales. Doctor Chávez, buenas noches y bienvenido al Tester, que mide lo público. Buenas noches, Alex. Un placer estar otra vez en Cali. La última vez que estuve aquí fue en el año 2003, también invitado por los compañeros del sindicato. Entonces siempre un placer estar de vuelta. Muy amable, muchas gracias. Y está el presidente de Sintra en Cali, Jorge Iván Vélez, que representa esta lucha frontal que se da para evitar la privatización de las empresas municipales de Cali. Jorge Iván, buenas noches. Alex, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para los invitados, para el doctor Sergio Matías, para el compañero Daniel, que bienvenidos nuevamente a Cali, Colombia, para hablar temas tan importantes que le acontecen a todo el país en materia de privatización y por supuesto en Cali, las empresas públicas municipales de Cali, cuando tú lo anunciaste en un tema que se está debatiendo en los últimos días, que tiene que ver con la excisión o separación del componente de las telecomunicaciones de la empresa ICE, que es en Cali, y que por supuesto desde nuestro punto de vista, nuestra óptica es la privatización de una empresa en el marco pues de todo un proceso y un oleaje que se ha dado en los últimos 15 años de privatizaciones en Colombia. Y para todos los televidentes, por supuesto, muy buenas noches. Antes de irnos a nuestro primer informe, Jorge Iván, el informe que prepara el Teste para nuestros televidentes, que permite entrar en contexto del tema que estamos desarrollando, el juez 25 administrativo de la capital de la República ha generado un fallo importante. ¿Qué significado tiene para la ciudadanía y para frenar esa decisión del Gobierno Nacional de extinguir el componente de telecomunicaciones? Bueno, Alex, dentro de toda la estrategia de defensa que hemos dado para detener ese proceso de privatización y privatizador de las empresas públicas de Cali, adelantamos unas acciones jurídicas muy interesantes, unas acciones jurídicas claves, donde hemos logrado demostrar todo ese desarrollo técnico y financiero orientado a que se tomaran las decisiones por parte de la alcaldía y por parte del Consejo Santiago de Cali,
determinadas a la privatización del componente de telecomunicaciones, determinada la decisión. Pues bueno, decirle a usted, Alex, a los acompañantes del día de esta noche de hoy, y por supuesto a todos los televidentes, que entregamos una acción popular interesante, una acción popular muy clave, donde el juzgado 25 administrativo de la ciudad de Bogotá, doctor Sergio Matías, desarrolla en todo su contenido y establece que los estudios de la banca BBVA, que desarrolló para la aprobación del acuerdo 274 y 275, este último, la excisión del componente de telecomunicaciones o capitalización del componente de telecomunicaciones en Cali, pues es un estudio que tiene errores, ¿cierto? Y que llevó a tomar una decisión, digamos, equivocada por parte de los concejales, además de todo un contenido muy interesante que plantea que existe un conflicto de intereses entre quien desarrolla los estudios, que es la banca BBVA, y el posible proponente o oferente para alzarse con el negocio de las telecomunicaciones, que es Telefónica de España. Así también como igualmente plantea que existe un alto costo por esos estudios, que son más de 780 millones de pesos, y por supuesto una comisión de éxito del 0.75% que direcciona a quién va a ser que se vaya el negocio de Termo en Cali y de las telefónicas. Entonces, hoy creemos que es un fallo interesante que plantea la suspensión de manera inmediata del desarrollo de ese estudio, y por supuesto invita a la superintendencia, a la banca, ¿cierto?, y a todos los actores que están allí inmersos a detener el proceso que se está adelantando en la ciudad de Santiago de Cali, y que si están siendo desarrollados bajo estudio tiene que suspender. Muy bien. Quiero que nuestros televidentes nos acompañen a conocer un poco más de este informe que ha preparado el tester que mide lo público, para conocer cuál es la situación en nuestro país acerca de las telecomunicaciones, cómo se han venido afectando y cuál es la intención que se tiene con ellas, qué manejo se pretende dar. Yo creo que veamos el informe que ha preparado el tester que mide lo público. Los diferentes gobiernos latinoamericanos han utilizado diversos argumentos para vender la idea de la necesidad de privatizar. Uno es que con este dinero se pagará parte de la deuda externa. Otro, que servirá para cubrir obras de servicio social, reducir el déficit fiscal, prestar mejores servicios, modernización, generación de empleo, disminución de la pobreza, entre otros. Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario. Las multinacionales en América Latina tienen que ver con la situación política, económica y social, son actualmente dueñas, poseedoras o dominan los sectores más productivos y rentables de toda la región. Colombia ha figurado como punto importante y atractivo para la inversión extranjera, fundamentalmente por su ubicación estratégica. España se ha colocado como el segundo país invasor en Colombia. A mediados del año 2000, Telmes de México y Telefónica de España se disputaron la empresa estatal de Telecom, hoy es Colombia Telecomunicaciones, quedando en manos de Telefónica de España. El país decidió abrir el sector de las telecomunicaciones a través de la Ley 1341 o Ley de TICS. Se están organizando, han logrado ganar temas en el tema, por ejemplo, salarial, en el tema de lo que tiene que ver de que en la unidad de negocios de telecomunicaciones no debe ser extraída de la empresa. Entonces se están organizando. Quiere decir que en últimas la organización de la misma comunidad política puede hacer que la política pública o la gestión pública de turno sea modificada y en últimas prevalezca a la empresa pública. En México, luego de que Telmes tomara el control de los teléfonos a un precio mucho menor de su valor real, las tarifas continúan situadas en las más altas de los 30 países que integran esta agrupación. Es claro que quien tome posesión de Cali se habrá quedado con una parte importante de las telecomunicaciones en Colombia. Nuestros gobernantes se han ido a formar a otros sitios donde el modelo, la receta neoliberal es muy fuerte y no han entendido que en última lo público o el Estado empresarial, cito a mi profesor Varela, el Estado empresarial todavía tiene capacidad de generar procesos de desarrollo económico. Es que no es creer que el Estado está ajeno a la dinámica económica, no. El Estado empresarial tiene la capacidad de ser un gran actor en la construcción de sociedad y el Estado empresarial tiene la capacidad de volver a reactivar todo lo que llama el proceso de empresa pública, pero no simplemente coger y dejar a una empresa pública que preste un servicio de telecomunicaciones a la deriva.
Hoy en día, el patrimonio público de los caleños está en riesgo. La alcaldía de Cali está buscando un socio estratégico para el componente de telecomunicaciones en Cali. Se trata del patrimonio municipal y de una de las empresas más importantes de telecomunicaciones de Colombia. En Cali, recauda más de 1.5 billones por ingreso de servicios con más de 5 billones de activos. En telecomunicaciones, los ingresos superan los 300.000 millones con una utilidad operacional cercana al 40%. Por lo tanto, en Cali no necesita privatizarse. En Cali se ubica en el puesto 34 de las empresas más grandes de Colombia, la segunda con mayor patrimonio en el Valle del Cauca y una de las mayores en América Latina, con ingresos de más de 2 millones de dólares diarios. Perder el patrimonio más valioso de la ciudad significa entregar el 49% a un socio estratégico, como Telmex o Telefónica. Entraría a una posición dominante en el sector a escala nacional. Muy bien, ya vimos ese informe que nos permite contextualizar la situación real de las telecomunicaciones en Colombia. Doctor Camargo, en Colombia las intenciones que existen frente al tema de las telecomunicaciones es privatizarlas todas o fortalecerlas todas. La intención legal, política, administrativa de 20 años hacia acá en Colombia es la de privatizarlas y eliminar, como en efecto propuso la Constitución Política de 1991, los monopolios públicos, marginar al Estado de la prestación de las mismas y en contrario o en vía contraria permitir la presencia de capitales particularmente multinacionales, como los ya citados aquí de Movistar, de Telefónica de España, el caso de Movistar, o de Carlos Slim, en las distintas formas como se presenta ahora Claro, Telmex o América Móvil. El fenómeno es claro de que en efecto el monopolio público, el monopolio del Estado en materia de telecomunicaciones ha sido eliminado y pasamos a un régimen de oligopolios, es decir, de poderosos grupos económicos que controlan el mercado de las telecomunicaciones en Colombia y en perjuicio de los usuarios, del patrimonio público y de alguna manera arrinconando a las empresas públicas como EPM, ETV y Encal. Muchas gracias, doctor Camargo. Voy a preguntarle al doctor Chávez, no sin antes pedirle que me aclare, que me cuente un poco más acerca de esa red global de servicios municipales. Nos suena muy interesante y quisiera que le diéramos claridad a los televidentes en qué consiste. Yo trabajo para un centro de investigación en Holanda, el Transnational Institute, que es un centro de investigación independiente, no alineado a ningún partido, a ninguna corriente de opinión en particular, con un perfil progresista, y formamos parte de una red global de investigación que se llama el Municipal Services Project, Programa de Servicios Municipales. Pese al nombre, esta red no se ocupa solo de servicios municipales, tiene que ver más bien con servicios públicos en un sentido más general, fundamentalmente agua, electricidad, salud. Algunos de nosotros también trabajamos en telecomunicaciones. Y es una red global que integra desde universidades, como la Universidad de Queens en Canadá, la Universidad de Ottawa en Inglaterra, la Universidad de Londres, de School of Oriental and African Studies, la Universidad de Greenwich. También hay organizaciones sociales como la Red Latinoamericana por el Derecho al Agua, o la Red Africana del Agua, o el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Y lo que hacemos es investigación sobre alternativas a la privatización y la comercialización de los servicios públicos. Me imagino que en Europa digamos que esta tendencia de privatización no se ha visto, eso no existe en Europa. Sí que existe, ha existido en el pasado y se ha acentuado. Y hay reconocidos especialistas que han trabajado este tema y que presentan cifras dramáticas. Supongo que en Colombia se ven las noticias de lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Portugal, donde la llamada Troika, o sea, la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, están aplicando modelos de ajuste económico que son casi idénticos a los modelos de ajuste estructural que sufrimos los latinoamericanos. Y esto ha llevado a que grandes porcentajes de la población esté retrocediendo a niveles de pobreza que eran muy raros o muy escasos en Europa,
y también a muchas dificultades para acceder a los servicios públicos. De acuerdo a un informe que presentó en un seminario que organizamos en Montevideo el año pasado con el gobierno uruguayo sobre empresas públicas, un informe que preparó el profesor Massimo Florio de la Universidad de Milán, él habla que 35 millones de europeos hoy no tienen acceso a los servicios públicos. Esto es dramático. Enfatíceme esa cifra. ¿Cuántas personas en Europa? 35 millones que tienen acceso problemático a los servicios públicos. Y por ejemplo, no sé si aquí llegan los diarios españoles, por ejemplo, si uno ve las tapas de El País, el principal diario español, casi a diario hay noticias de movilizaciones que organizan, por ejemplo, los médicos o los enfermeros en defensa de hospitales que están siendo privatizados para responder a las políticas de austeridad que la llamada Troika está imponiendo a estos países de la misma manera que otros organismos internacionales y gobiernos conservadores aplicaron en nuestros propios países, en América Latina, en Asia o en África, hace 20 o 30 años atrás. Usted está viendo el tester que mide lo público, el programa institucional de Sintra en Cali. El tema que estamos manejando en la noche de hoy tiene que ver con las políticas de privatización en el mundo. Estamos en compañía de Daniel Chávez, un economista de la parte política que hace parte de la Red de Servicios Globales Municipales. Está el doctor Sergio Matías Camacho, también un investigador, y Jorge Iván Vélez, presidente de Sintra en Cali. Con ellos estamos desarrollando este tema. Jorge Iván, si Cali no se pone atenta a entender, a analizar, a conocer, para defender lo que tenemos, estaremos hablando de cifras contundentes como la que da el doctor Chávez, teniendo en cuenta que hay cifras aterradoras en ese sentido de pobreza en la ciudad de Cali. Por supuesto que nosotros creemos que de llegarse a dar la excisión del componente de telecomunicaciones va a colocar en grave riesgo la prestación de los servicios de energía, de acueducto y de alcantarillado en la ciudad de Santiago de Cali. Con eso llevaría entonces a acrecentar más la problemática social que hoy vive la ciudad de Santiago de Cali como capital del departamento del Valle del Cauca, en materia de pobreza, en materia de salubridad y en materia, por supuesto, de entrega de servicios públicos domiciliarios. Toda vez que Cali es una ciudad, una población que el 84% de la ciudad son los extractos 1, 2 y 3. Entonces, si se llega a privatizar esta empresa, yo diría que va a ser menos posible que esos extractos puedan tener una mejor eficiencia, una mejor calidad en los servicios públicos domiciliarios. Entonces, diríamos nosotros que prácticamente lo que nos está comunicando Daniel Chávez, que se está presentando en Grecia, en Europa, pues diríamos que ese fenómeno va a ser trasladado aquí. Y qué interesante entonces cómo el tester logra traer dos personas versadas en la materia, conocedores ampliamente de las privatizaciones a nivel local, nacional e internacional, porque yo creo que aquí hay un tema muy importante, doctor Sergio y Daniel, y es el siguiente. Yo creería que aquí las etapas de las privatizaciones no son ampliamente conocidas por nosotros los colombianos. Yo creo que estamos en un romanticismo, que es decir que privatizar es bueno, privatizar es interesante, conozcamos qué es privatizar, pero no conocemos realmente qué es más allá de privatizar. Entonces, hoy la clase política, que existe esa unidad entre lo empresarial y lo político como elemento, pues como privatizador, yo diría que nosotros hoy no conocemos realmente qué es lo que pasa, cuál es el fenómeno o el resultado después de la privatización de las empresas públicas estatales. Entonces, como no lo conocemos, por eso es que hoy nosotros nos hemos dado a la tarea de decir que no solamente discutir, que es salir a la calle, sino que también estos espacios académicos nos permiten plantear que hay alternativas distintas a la de privatizar, distintas a la de entregar el patrimonio público a las transnacionales. Muy bien, nosotros vamos a hacer un alto para irnos a unos mensajes institucionales y al regreso estaremos evaluando cuáles han sido los impactos de estos procesos privatizadores en América Latina. Recuerde que usted está en el tester de Sintra en Cali, que mide lo público. Instituto de Educación Media para Adultos Sintra en Cali. Desde 1950 formando el futuro del trabajador vallecaucano. Bachillerato semestralizado. Jornadas de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y sábados de 1 a 6 de la tarde. Instituto de Educación Media para Adultos Sintra en Cali. Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Docentes escalafonados. Educación gratuita. Instituto de Educación Media para Adultos Sintra en Cali. Comprometidos con el desarrollo del ser humano.
Matrículas abiertas. Informes al 880-1522, 883-5369, 880-1524. Bienvenidos al mundo de la publicidad, el diseño y la impresión. Avisos Valflex, acrílicos en alto relieve, banner para pendones, lonas para avisos luminosos, vinilo para vehículos y estructuras publicitarias, Duratrans para habladores silenciosos, Valflex, calle 20, número 460 San Nicolás, Cali, Colombia. Instituto de Educación Media para Adultos Intra Cali. Desde 1950 formando el futuro del trabajador vallecaucano. Bachillerato semestralizado. Jornadas de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y sábados de 1 a 6 de la tarde. Instituto de Educación Media para Adultos Intra Cali. Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Docentes escalafonados. Educación gratuita. Instituto de Educación Media para Adultos Intra Cali. Comprometidos con el desarrollo del ser humano. Matrículas abiertas. Informes al 880-1522, 883-5369, 880-1524. Bienvenidos al mundo de la publicidad, el diseño y la impresión. Avisos Valflex, acrílicos en alto relieve, banner para pendones, lonas para avisos luminosos, vinilo para vehículos y estructuras publicitarias, Duratrans para habladores silenciosos, Valflex, calle 20, número 460 San Nicolás, Cali, Colombia. PBX 889-0606, www.valflexlimitada.com. Ahora sus exámenes y tratamientos de salud en la Unidad Médica Integral LER. Medicina alternativa con médicos cubanos y colombianos, ecografía general, ecografía Doppler, mamografía y rayos X, odontología, ortodoncia, endodoncia, periodoncia. Médicos especialistas en medicina integral, urología, ginecología, dermatología, otorrino. Laboratorio clínico, fisioterapia, acondicionamiento físico y todos los tratamientos. Separe su cita en la Unidad Médica Integral LER. Carrera 23, número 5823, Barrio El Trébol. Teléfono 524-8786. Holística. Nuestra razón de ser es la vida. En Holística, usted encuentra el camino para mejorar su calidad de vida. Guiados por una nueva visión de la salud, contamos con un excelente equipo profesional y ofrecemos un cálido servicio con la convicción total que se puede lograr para todos una vida mejor. Lo público es de todos y para todos. Lo público es todo aquello a que tenemos derecho. Es justicia, es servicios públicos, es transporte, es trabajo digno. Defender lo público es conocer nuestros derechos, nuestros deberes. Medir lo público es conocer, exigir, debatir, construir y denunciar. El Tester mide lo público, todos los martes, 8:40 de la noche. Regresamos nuevamente al Tester que mide lo público. Esta noche estamos analizando el tema de las privatizaciones, un fenómeno a nivel mundial. Doctor Daniel Chávez, ¿cuál ha sido el impacto de las privatizaciones en América Latina? Bueno, sobre el tema de los impactos hay bibliotecas enteras. De hecho, creo que la mitad de la memoria del disco duro de mi computadora está llena de estudios. Y debe ser bien amplio el disco duro. Bastante. De esa memoria. Y hay muchísimo que se ha publicado en los últimos 10 años, donde incluso gente que apoyó en su origen la privatización, hoy la está cuestionando, porque hay datos que no pueden ser controvertidos. Y no son solo datos de América Latina, sino que son datos de África, Asia, incluso Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y lo interesante es que los impactos son similares más allá de los sectores que estemos observando en concreto. Por ejemplo, se nos dice que va a haber más competencia, cuando en muchos casos la privatización lleva a una monopolización en manos privadas o a una oligopolización. Creo que Sergio va a poder explicar mejor eso, el tema en el área de las telecomunicaciones en América Latina, donde hay dos jugadores fuertes. Pero también hay tarifas más altas, hay ganancias que no se invierten a nivel local,
Hay limitada cobertura en áreas que no son rentables, porque a la empresa pública, a la empresa privada lo único que le interesa es profit, ganancias. También hay desastres ambientales que han hecho las empresas privatizadas. Hay también riesgos de salud, por ejemplo, esto se ha observado después de la privatización del agua, donde han habido epidemias de cólera, como pasó, por ejemplo, en Sudáfrica después de la privatización. Pérdida de trabajo para los funcionarios de las empresas públicas, peores condiciones laborales, falta de transparencia y también una muy difícil reversión de estos procesos de privatización, como ha pasado, por ejemplo, en los casos de Argentina y Bolivia, donde el gobierno fue llevado a juicio por las empresas que fueron forzadas a retirarse del mercado cuando se probó que la privatización no funcionaba. Y que debido a los acuerdos de protección de inversiones, estas empresas pueden ir a tribunales internacionales para exigir que los gobiernos les devuelvan las supuestas inversiones, que en muchos casos no fueron reales, que se dieron en contextos de privatizaciones. Quiero que me amplíe muy rápido para ir con Sergio. El tema es si son buenas las privatizaciones, si al privatizar eso trae mejor calidad de vida y si al privatizar son más eficientes las empresas privadas que las empresas públicas. No, nosotros estamos trabajando en alternativas a la privatización y lo que estamos haciendo es sistematizar datos de empresas públicas que funcionan y empresas públicas que funcionan muy bien. Es mentira esa supuesta distinción entre lo público y lo privado que plantea que siempre lo privado es mejor que lo público. Por ejemplo, en el área de telecomunicaciones, que es algo que interesa en Cali en el contexto de la posible privatización, en América Latina tenemos empresas públicas, estatales, que funcionan muy bien. Por ejemplo, para dar el caso de mi propio país, la empresa Antel es un modelo de gestión pública de una empresa de telecomunicaciones que da ganancia para el Estado y que brinda servicios de la mejor calidad en todas las áreas de telecomunicaciones. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos el caso del ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, que también se ocupa de telecomunicaciones, que también prueba que estas empresas, incluso en contextos de mercados liberalizados, pueden competir y pueden superar en cuotas de mercado a empresas como el Grupo Carso de Carlos Slim, Telefónica de España, en sus distintas variantes, llámesele Movistar, Claro, América Móvil, etc. Y la gente prefiere a la empresa pública, porque la gente es consciente que en muchos casos los servicios que prestan estas empresas públicas son mejores que los servicios que ofrecen las empresas privadas. En el caso de Colombia, doctor Sergio, en ese sentido, ¿qué modelo podemos mostrar? Ya en algún momento, en las investigaciones que he podido realizar para el tester, hemos encontrado que Telecom en su momento fue capitalizado, se presentó como una empresa modelo, pero de un momento a otro ha sido vendido, fue vendido por el presidente Uribe. En ese caso, ¿qué podemos contarle a los televidentes? Bueno, Alex, como el tiempo en televisión es corto, voy a ser breve en este aspecto. Voy a señalar tres cosas. La primera, la que ya insinuaba nuestro querido invitado Daniel, acerca del modelo económico predominante y particularmente en las telecomunicaciones. Decía anteriormente, insinuaba que a partir de la Constitución de 1991 se impone definitivamente la abolición del monopolio público y formalmente se declara que estamos en un régimen de libre competencia. De otra manera, de muchos operadores, de muchas empresas prestadoras de servicios públicos. Si bien es cierto que formalmente en telecomunicaciones hay varias empresas prestadoras, es también cierto que su mayoría o las principales son multinacionales extranjeras. Rápidamente podríamos ver unos números que nos cuantifican la situación al mes de abril del año de 2012. En Colombia había 50.8 millones de líneas activas en telefonía móvil o celular como la conocemos en nuestro medio. El 66% del mercado se encuentra o se encontraba en manos de Concel, conocido actualmente como Claro, de propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de la tierra según la revista Forbes. En segundo lugar,
tenemos a Movistar, que es una empresa de propiedad española, actualmente con el 70% de acciones, que tiene el 22.5% del mercado de la telefonía móvil. En tercer lugar, tenemos a Tigo, que es una transnacional de origen luxemburguesa, con el 11% del mercado, y para abreviar, encontramos en el otro extremo a la más importante de las empresas públicas que presta telefonía en nuestro país, que es UNE, que es de EPM, ya escindida, que tiene el 0.04% del mercado. Miremos los dos extremos, la empresa pública colombiana con el 0.4% y la multinacional con el 66%. Entonces formalmente hay varias empresas, pero ya vemos la forma como hegemónicamente Concel o Claro ejerce el control del mercado y seguido de Telefónica Española. Es decir, no es cierto que realmente estemos en un régimen de libre competencia con absoluta pluralidad de operadores. Ahora bien, si miramos dos indicadores, ya que mencionaba el tema de Telecom, me parece que son, a mi juicio, suficientes para mirar el resultado de este sistema de monopolio y de lo que ha pasado con la privatización de lo que fuera nuestra empresa de telecomunicaciones más importante. En promedio, el índice de precios al consumidor entre los años de 2006 al 2008 fue del 5.9 y el aumento de las tarifas para los estratos 1, 2 y 3 en telefonía fija fue en promedio del 33%. Si lo vemos a nivel de los estratos 4, 5, 6, fue un promedio del 20%. Comparemos esos indicadores con el índice de precios del consumidor del 5,9%, que son exagerados en todos sentidos. Altísimos, totalmente altos. Con el agravante de que a los estratos más bajos es a quienes se les sube más la tarifa y a los más altos es a quien se les sube menos. Invertimos esa pirámide. Quiero contarles que nos tomamos el trabajo de ir a las calles en Cali para conocer la percepción o la satisfacción que tienen los caleños acerca de los operadores de telefonía celular frente a su servicio. Quisimos conocer qué opinaban ellos y eso es lo que hemos encontrado para sorpresa de todos. Estamos en el tester que mide lo público. O sea, yo tengo un plan de Concel y me ha salido bueno. Con los servicios que yo he tenido, no he tenido ningún inconveniente, la verdad. En este momento hay unos servicios que sinceramente están fallando mucho, por lo menos en la parte del de Claro, o por lo menos en la parte ahorita que estuvieron hablando sobre lo de la afiliación de los números de la SINCAR. Ese servicio estuvo muy malo, todo el mundo no sabía cómo accesar porque daban un registro, unas páginas, pero nunca mantenían saturada, entonces en ese momento sí. Y pues en el sentido de la comunicación de por sí, pues mantiene a veces fallando en algunos sentidos. Pues por parte bien porque uno se comunica con personas del exterior o a larga distancia, pero también falla mucho. Lo que es en celulares está muy malo por los planes, por lo menos que uno recarga y cuando va a ver que ya no le quedan sino 3.000 pesos después de uno haber recargado 20 o 10, que ya no le quedan sino 3.000. En cuestión de lo del cable también entre ellos dándose palo ahí como dicen a ver cuál es la mejor, está muy deficiente y está muy regularonga esta del cable aquí en Colombia. Son demasiado irregulares. En Colombia no hay una política clara en materia de telecomunicaciones y entonces al ciudadano de a pie sufre con eso porque no tiene ni claridad sobre qué pasa con las comunicaciones en Colombia a nivel de telefonía. Yo creo que la telefonía en Colombia, si bien ha progresado bastante, aún tarifariamente nosotros estamos muy lejos de las tarifas internacionales. Nos están cobrando tarifas muy altas. Por ejemplo, en otras partes del mundo tú recargas, inclusive tiene datos. Aquí tienes que pagar datos aparte. Pues a veces hay problemas con la señal y todo eso. Y la ambición de la gente que mantener con el celular en la mano, que las llamadas y todo. Pero me parece un método muy bueno de comunicación porque a larga distancia nos comunicamos y siempre me parece súper bueno para hoy en día. Regular, por ejemplo en el internet hay veces se cae el servicio, uno lo necesita y no es
Hay que esperar, que no se puede, que más tarde intente. Y en cuanto a celular se refiere, pues también me parece regular. Y otra cosa que a veces a uno le asaltan la buena fe, ofreciéndole servicios que realmente no son efectivos. Entonces eso también me parece bien delicado, porque así como a la carrerita lo quieren involucrar a uno en cosas. Y a mí no me gusta que sean muy transparentes, que concienticen bien al usuario para que se dé cuenta qué clase de contratación está haciendo, para que las cosas sean transparentes. Todo malísimo totalmente. Yo soy operadora de Movistar y eso cuando no se caen las llamadas, eso es de que coge la interferencia. Por ejemplo, yo vivo muy al sur de la ciudad y cuando estoy en mi casa no entran las llamadas, prácticamente aparece como si estuviera apagado. Entonces, totalmente horrible. Bien, señores, esto es lo que está pasando en la ciudad de Cali, es la percepción que tienen los caleños acerca de los servicios. Me imagino que eso pasará en muchos lugares del mundo. Le pregunto, doctor Chávez, en ese sentido, frente a la realidad de los servicios privados, ya sea en telecomunicaciones y en otros servicios, en el tema de la telefonía fija, ¿es verdad que en el mundo está desapareciendo la telefonía fija? ¿Por qué lo digo? Porque es que el señor alcalde de la ciudad, el doctor Rodrigo Guerrero, dice que... Es la tesis que él tiene, que la telefonía en el mundo ya se está acabando, que hay países que ya no la usan, ¿eso es cierto? Con todo respeto para el señor alcalde, me parece que él está muy desinformado o lo que está diciendo es un disparate y él es consciente de que es un disparate. Yo por mi trabajo debo viajar mucho, yo vivo en Holanda y no conozco a nadie que no tenga una línea de teléfono fijo. La gente usa el celular, pero para las comunicaciones cotidianas, una vez que uno se separa del trabajo, que vuelve a su familia, para llamar a los amigos, incluso las propias empresas. Las empresas no funcionan en base a telefonía móvil, funcionan en base a la telefonía fija. Yo no conozco ningún país del mundo y no tengo ningún tipo de datos. Yo manejo los datos, por ejemplo, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo internacional que sistematiza esta información, y no conozco ningún país del mundo que haya eliminado la telefonía fija. Y cuando vemos los datos de América Latina, vemos, por ejemplo, que si bien es cierto que la telefonía fija no está creciendo al ritmo que crecía en décadas anteriores, ha llegado a un punto que ha alcanzado una meseta, pero eso no implica que se vaya a llegar a una situación de caída. La gente usa telefonía móvil. Ha habido una revolución tecnológica en el mundo que ha hecho mucho más barato poder acceder a una tecnología que todos recordaremos cuando surgió, era un artículo de lujo. Hoy el teléfono móvil es imprescindible, pero eso no implica que la gente abandone la telefonía fija. Y por ejemplo, cuando vemos los datos de las empresas más exitosas, vemos por ejemplo que en Uruguay o en Costa Rica, que son los dos modelos que yo mencioné, la telefonía fija ha seguido creciendo, incluso hasta el año 2010, 2011. Yo estoy mirando aquí una gráfica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre América Central, que muestra, por ejemplo, que la empresa pública ICE ha seguido invirtiendo en telefonía fija hasta el presente. Nadie se está planteando eliminar a la telefonía móvil. Cuando yo escuché que estaba esa discusión en Cali, quedé sorprendido porque me parecía que se está discutiendo. Para alguien que trabaja desde una perspectiva de investigación, esa no es una pregunta que siquiera se plantee como problema, porque yo no sé qué es lo que piensa Sergio, que también trabaja el tema de telecomunicaciones. Sí, yo ratifico las afirmaciones de Daniel. En la tesis doctoral que yo hice sobre esta temática, doy las estadísticas oficiales que en el momento no tengo, de los estudios que la propia Superintendencia de Servicios Públicos hizo en su momento, cuando ejercía el control y la vigilancia de la telefonía fija pública básica conmutada, y señala básicamente dos cosas: cómo la telefonía fija ha servido para comunicar a los colombianos entre sí, para comunicarlos con el mundo exterior, ha sido una palanca del desarrollo económico y social, ha sido un instrumento de integración nacional e incluso de creación del Estado Nacional. Y de otro lado, ella señala, la superintendencia, como en datos económicos
el crecimiento del sector de la economía en el campo específico de la telefonía fija fue muy por encima del crecimiento de la economía colombiana, indicando la importancia que ha tenido y sigue teniendo en el Producto Interno Bruto de la telefonía fija. Realmente comparto el criterio de que no es cierto que la telefonía fija ni se ha acabado ni se tenga que acabar. Entiendo también, Daniel, que es necesaria para el Internet y para la televisión cerrada. Entonces no es cierto que la telefonía fija ya no sirva para nada, sino es una política pública desconocerla en forma deliberada. Explíquemelo usted de la posición de Sintrencali. ¿Por qué de la posición de Sintrencali? ¿Por qué es la organización que ha venido defendiendo a los caleños en el tema de este proceso de privatización? ¿Cuál es la posición que tiene el presidente, el vocero de la organización sindical Sintrencali frente a lo que dice el señor alcalde de que las líneas telefónicas fijas tienden a desaparecer? Bueno, lo primero que hay que indicar es que el alcalde hace muchos días atrás le presentó una falacia, como tú dices, Daniel, a los caleños, en el sentido de que visitó un país, creo que Indonesia, y plantea que allá estaba completamente desaparecida la telefonía fija. Cuando investigamos, nosotros, Sintrencali investiga, observamos que no es tan cierto y que por el contrario se está fortaleciendo esa telefonía Presidente, fija. Ahora bien, permítame un momento, voy a pedirle al máster que me ayude a confirmar exactamente cuál es el país que el señor alcalde ha definido donde ya no existen líneas telefónicas. Sí, correcto. Finlandia, para que usted tenga tarea. Finlandia, lo debe conocer, doctor Chávez. Finlandia. Yo he estado en Helsinki, la capital de Finlandia, y yo desde el hotel, yo no llevé mi celular, me comuniqué por líneas telefónicas fijas, y esto fue el año pasado. O sea que usted ratifica que ya hay teléfonos. Sí, a menos que hayan desaparecido los teléfonos de un día a otro en los últimos meses. Entonces, estuve equivocado. Daniel, claro, entonces, gracias por sí, fíjate que lo hemos estudiado, hemos analizado, nosotros estamos pendientes del recorrido y de los anuncios que hace el alcalde a los caleños en torno a algo que él quiere plantear, que es la extinción del componente de telecomunicaciones. Entonces, lo primero. Lo segundo es que debo sumarme a el planteamiento y la posición que deja Sergio y que deja Daniel en torno a que la TPVC es clave y es fundamental para un país. Y yo lo que tengo que decir desde la óptica de Sintrencali en materia de la telefonía pública básica conmutada es que sobre ella es que se ha podido y se puede soportar todos los servicios que hoy los caleños, los colombianos, es cierto, que hacen tránsito de interconexiones con Colombia, tenemos y podemos optar y podemos recibir. Ahora, sumado a ello, Claro y Movistar se soportan bajo esa telefonía pública base conmutada, que es una red de redes que entonces yo creería que ni siquiera el gerente de telecomunicaciones ni el gerente general saben cuántos metros de cables están enterrados y par de cobre están enterrados en toda la ciudad, que irrigan la ciudad y que nos permiten hoy tener en segundos saber qué está pasando en otra parte del mundo, y es a través de esa telefonía pública básica conmutada. Le hago un paréntesis para que me amplíe algo. Es una pregunta que le he hecho varias veces, Jorge Iván Vélez. ¿Dónde están las plantas de teléfono de Claro y de Movistar, de Telefónica? Yo no las conozco. O sea, yo no conozco centrales telefónicas. Yo conozco centrales telefónicas de empresas municipales de Cali, en Bogotá las de ETV y en Medellín las de EPM, pero ¿dónde están las de Claro y las de Telefónica? Yo no las conozco. O sea, yo no conozco unas centrales telefónicas así como las que, Daniel, las que observamos hace unos... ¿O sea que están soportadas en qué? Las que observamos hace unos minutos, unos minutos, cuando pasamos ahorita en horas de la noche allí por esas centrales de telefónicas de las empresas públicas municipales de Cali. No conozco ninguna otra distinta con toda la infraestructura y toda la tecnología que hoy Claro la pueda tener. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, tengo que decirle a los caleños que todo ese servicio que hoy nos presta Claro y Movistar están soportados bajo la infraestructura de las líneas telefónicas y de la infraestructura tecnológica de las empresas públicas municipales de Cali. Muy bien, nosotros vamos a unos mensajes institucionales y al regreso vamos a hablar un poco de privatización versus nacionalización, y quiero que miremos un poco de la experiencia en América Latina tomando como referente a Uruguay, que tiene un modelo importante en América Latina frente al tema de telecomunicaciones. Nos vamos a estos mensajes institucionales. Les recuerdo que usted está en el tester de Sintrencali, que mide lo público. Instituto de Educación Media para Adultos Sintrencali, desde 1950 formando el futuro del trabajador vallecaucano.
Bachillerato semestralizado. Jornadas de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y sábados de 1 a 6 de la tarde. Instituto de Educación Media para Adultos Intrencali. Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Docentes escalafonados. Educación gratuita. Instituto de Educación Media para Adultos Intrencali. Comprometidos con el desarrollo del ser humano. Matrículas abiertas. Informes al 880-1522, 883-5369, 880-1524. Bienvenidos al mundo de la publicidad, el diseño y la impresión. Avisos Valflex, acrílicos en alto relieve, banner para pendones, lonas para avisos luminosos, vinilo para vehículos y estructuras publicitarias, Duratrans para habladores silenciosos, Valflex, calle 20, número 460 San Nicolás, Cali, Colombia. PBX 889-0606, www.valflexlimitada.com. Ahora sus exámenes y tratamientos de salud en la Unidad Médica Integral LER. Medicina alternativa con médicos cubanos y colombianos, ecografía general, ecografía Doppler, mamografía y rayos X, odontología, ortodoncia, endodoncia, periodoncia. Médicos especialistas en medicina integral, urología, ginecología, dermatología, otorrino. Laboratorio clínico, fisioterapia, acondicionamiento físico y todos los tratamientos. Separe su cita en la Unidad Médica Integral LER. Carrera 23, número 5823, Barrio El Trébol. Teléfono 524-8786. Holística, nuestra razón de ser es la vida. En Holística, usted encuentra el camino para mejorar su calidad de vida. Guiados por una nueva visión de la salud, contamos con un excelente equipo profesional y ofrecemos un cálido servicio con la convicción total que se puede lograr para todos una vida mejor. Regresamos nuevamente al tester, nuestros invitados, Daniel Chávez, él es economista, antropólogo, hace parte del Instituto Transnacional de Holanda, está el doctor Sergio Matías, investigador de la Universidad Libre de Bogotá, y Jorge Iván Vélez, presidente de Sintrencali. El tema que estamos hablando es de las privatizaciones en el tema de telecomunicaciones. Teníamos ahí ligeramente un aporte, una discusión muy interesante que ha enriquecido nuestro programa hoy, doctor Chávez, en el tema de la telefonía fija y la telefonía inalámbrica o la telefonía celular. ¿Por qué no nos cuenta un poco del modelo de su país, el modelo uruguayo frente a esto? Sí, creo que el modelo de todas las empresas de telecomunicaciones exitosas, está basado en su origen en telefonía fija. Para mí esta distinción entre telefonía fija y telefonía celular es un tanto artificial, porque si vemos, por ejemplo, el surgimiento de América Móvil, surgió en base a teléfonos de México que posibilitaron que Carlos Slim se expandiera por todo el resto de América Latina en base a una base de negocio que ya existía en México. Y cuando vemos a las empresas públicas de telecomunicaciones exitosas en América Latina, vemos algo similar. Yo mencioné, por ejemplo, el caso de ICE en Costa Rica, Antel en Uruguay, o podríamos hablar de CanTV en Venezuela. En todos estos países hay una teledensidad de telefonía fija muy alta. Estas empresas también apuestan a la telefonía móvil, pero sin olvidar a la telefonía fija. Por ejemplo, en el caso uruguayo, la empresa de telecomunicaciones del Estado tiene el monopolio sobre la telefonía fija. Y esto ha ayudado a que la empresa estatal también tenga el liderazgo del mercado en telefonía móvil. Por ejemplo, cuando vemos las cifras de la empresa uruguaya, vemos que el año pasado la empresa uruguaya tenía un 47% de la cuota de mercado en telefonía móvil, por encima del 37% de Movistar, la empresa de Telefónica, y 16% de Claro, del señor Carlos Slim. Y lo que planteaba el compañero del sindicato sobre el posible uso que se hace de la red de telefonía fija también es interesante, porque hay experiencias en el mundo que muestran que a partir de la infraestructura que existe en telefonía fija es posible expandir otros servicios como internet, como telemedicina, televisión por cable, un montón de otras posibilidades que ofrece esta tecnología existente, ya sea la vieja tecnología del cobre o la nueva tecnología de la fibra óptica. Y a eso es a lo que está apostando la empresa estatal de mi país,
Por ejemplo, en Uruguay se plantea que el 100% de los hogares van a estar conectados a la fibra óptica. Y esto surge de una cultura empresarial que ha apostado en el pasado a expandir la telefonía fija. No tendría sentido expandir la fibra óptica si no existiera previamente una red telefónica ya existente. Y así vemos que, por ejemplo, se invierte en un montón de servicios que escapan o superan la oferta de servicios de una empresa de telecomunicaciones tradicional. Pero todo en base a un modelo empresarial público que no apuesta al blanco y negro de la telefonía móvil o la telefonía fija o la internet, sino que trata de combinar todos estos servicios de una forma sinérgica, buscando convergencias, buscando subsidios cruzados entre las áreas que son más rentables a las áreas que son menos rentables, etc. Muy bien, doctor Sergio Matías, las utilidades de la empresa privada, ahora que hablamos de privatización, las utilidades, esos réditos que generan las empresas privadas, ¿son invertidos en dónde? ¿En los municipios? Las empresas privadas, como ya sabemos, despachan sus utilidades a sus sedes en la metrópoli, fundamentalmente en este caso México, España y Luxemburgo. Dentro de la política de confianza inversionista que caracterizó el periodo anterior, que en esos elementos económicos es la continuidad, sabemos las infinitas gabelas tributarias y la facilidad de la exportación de capitales, que en el fondo es una forma de exportación de capitales que estas multinacionales hicieron. Realmente los beneficios del mercado y el trabajo colombiano no son para los colombianos, sino para las empresas que tienen sus sedes fuera del territorio nacional. Curiosamente pareciera que estuviéramos volviendo a una nueva colonia española en particular, sin la presencia sin galeones para transportar empresas de teléfonos, bancos, aseguradoras, Caracol, el tiempo de los medios de telecomunicación en manos de los españoles. Ya no necesitamos a Colón ni naves, sino que es a través de la presencia del capital foráneo que se ha venido posesionando en nuestro territorio. Daniel Chávez, ¿qué beneficios trae para un país, para un municipio, para citar el caso de la ciudad de Santiago de Cali, tener una empresa de telecomunicaciones totalmente pública? Bueno, yo creo que las posibilidades son múltiples. Por ejemplo, la propia idea de servicios públicos. Una empresa privada, principalmente una transnacional, no piensa en extender los teléfonos desde una perspectiva de servicio público, lo piensa desde una perspectiva de negocio. Entonces, si hay áreas que no son rentables, no va a ser de interés de esa empresa extender los servicios. En segundo lugar, está probado que una empresa de telecomunicaciones bien gestionada genera recursos fiscales que pueden ser utilizados por el Estado, ya sea a nivel nacional, en el caso de las empresas nacionales o en el caso de las empresas colombianas a nivel municipal, para subsidiar otros gastos del Estado en otras áreas. En tercer lugar, infraestructura. Todo lo que estábamos conversando de la red ya existente que puede ser utilizada para potenciar el crecimiento económico, el desarrollo social, el acceso a un montón de otros servicios, más allá de la propia telefonía. En cuarto lugar, la idea de la innovación tecnológica. Las empresas privadas no invierten en ciencia y tecnología en los países del sur. Lo que hacen es traernos tecnología que ya fue producida y nosotros tenemos que digerir en otros países. Empresas como Antel en Uruguay generan conocimiento propio, generan posibilidades para el desarrollo de una política de ciencia y tecnología nacional. Y en último lugar, yo plantearía el tema de las nuevas ideas. En América Latina se ha hablado muchísimo del tema de la reforma del Estado, fundamentalmente desde una perspectiva neoliberal. Pero hay países donde la reforma del Estado, en un sentido progresista, ha empezado en las empresas públicas. Entonces, si es posible experimentar con nuevas formas de gestión pública en un sentido progresista, que no pasen por el neogerencialismo, las tercerizaciones y esas otras formas de privatización encubiertas, si se piensa precisamente en una forma de gestión pública, se generan ideas que pueden trascender a la propia empresa pública para
expandirse a otras áreas del Estado para alcanzar una verdadera reforma del Estado en un sentido integral y progresista. En el caso de empresas municipales de Cali, si cesara en ese momento la intervención por más de 13 años, las empresas municipales por parte de la superintendencia, si en ese momento se la devolvieran a los caleños íntegra, completa, los 3 componentes, ¿qué resultados tendría, qué beneficios tendría para la ciudad de Cali, Jorge Iván? Bueno, yo tendría que indicar que obtendríamos esos 5 beneficios que ha venido planteando Daniel, o que acaba de plantear Daniel. Algo muy importante, y es que habría una innovación, habría desarrollo tecnológico. Ante todo, la utilidad que brinda esta empresa, que es pública, sería reinvertida para la misma sociedad. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para indicar cómo, por ejemplo, Medellín, ¿cierto? Fue catalogada como la ciudad innovadora de Latinoamérica, y esa innovación de esa ciudad ha sido producto y desarrollo de una empresa pública estatal que le ha brindado una muy buena utilidad. Más de 954.000 millones de pesos en este año han transferido. El 30% del presupuesto municipal. Por supuesto. Entonces, más de 954.000 millones de pesos, Daniel, Sergio. Generado por la empresa. Ha transferido esa empresa al alcalde para decirle: señor alcalde, haga obras en la ciudad, desarrolle ciudad. Por eso entonces Medellín hoy es una ciudad innovadora de Latinoamérica y de Colombia. Cali, ¿en qué está Cali? Cali hace 13 años, como tú lo acabas de decir, a propósito de 3 años de intervención de una empresa, Ley 142 del 94, intervenidos hace 13 años que esta ciudad no recibe de la empresa pública utilidades para ser invertidas en la ciudad, pero sí, por el contrario, el dinero que pagamos todos los caleños, que pagamos todos nosotros, Alex, pues se está haciendo para pagar y prepagarle a los acreedores una deuda que ha sido lesiva para el patrimonio público. Y hoy, producto de esos acuerdos, de esos estudios, lo que quieren es hacer el negocio de las telecomunicaciones, Daniel, Sergio, para acabar de pagar y prepagar. ¿Qué esperamos los caleños alrededor del fallo del juez 25 de la capital de la República? Bueno, ¿qué se debe esperar con este fallo? Primero, que el alcalde tome una conciencia objetiva y seria en torno a que no debe presentar un proyecto que vaya argumentado en los estudios de la banca BBVA. Segundo, que los concejales actuales queden enterados que vamos a adelantar las diferentes acciones jurídicas necesarias para parar ese proceso de la decisión, pero sí, por el contrario, volcarnos a exigirle al gobierno central la devolución de las empresas públicas municipales de Cali. Y yo diría que la discusión ya no es la decisión. Aquí tenemos que, Sergio, volcarnos en 2 temas. El primer tema, que tiene que ver a nivel nacional, es la regulación. Una regulación que está afectando y que ha venido afectando a las empresas estatales de telecomunicaciones en el país. Y el segundo tema es la adjudicación directa del espectro radioeléctrico, que tú sabes que estamos en una subasta y que piensan adjudicársela o dársela directamente a Claro, ¿cierto? A Carlos Slim, que tiene la chequera abierta para ir a adjudicársela y subastar ese tema. Entonces, yo diría que la discusión de las principales ciudades del país tienen que estar encaminadas a irle a exigirle al gobierno nacional mejor regulación, y segundo, la adjudicación de manera directa de la tecnología 4G o espectro radioeléctrico, que nos permita, Daniel, salir con todo lo que podemos hacer los colombianos en materia tecnológica, que sé que en los países que tú has estado pues gozan de una brillante tecnología en ese aspecto. Muy bien, estamos llegando a los últimos 3 minutos de nuestro programa. Ya para finalizar, quiero pedirle a nuestros invitados que nos ayuden a aclarar un tema que de pronto, a través de la información mediática que tenemos, puede llevar a diferentes interpretaciones. Quiero que miremos el tema de nacionalización, ¿cierto? El tema de la nacionalización en América Latina. ¿Qué beneficios tiene la nacionalización de las empresas para los países? Bueno, nosotros como TNI y como MSP, Municipal Services Project, hemos estado siguiendo el tema de las nacionalizaciones en distintos sectores. Por ejemplo, hemos investigado lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Venezuela, pero también lo que está pasando en lugares donde no se sabe que ha habido nacionalizaciones o incluso remunicipalizaciones. Por ejemplo, en el MSP nosotros trabajamos no solo el tema de las telecomunicaciones, también trabajamos el tema salud, el tema electricidad, el tema agua, y hay muchísimos ejemplos de empresas que fueron recuperadas del control privado. Por ejemplo, nosotros acabamos de producir un video documental que sería bueno que se pudiera exhibir aquí. Lo vamos a tener aquí. Ah, muy bueno. Donde planteamos a través de una animación, de forma muy didáctica,
pero en base a datos objetivos, en base a un resultado de una investigación de varios meses en distintos lugares del mundo, que muestran que la remunicipalización de un servicio tan básico como el agua, pero lo mismo se podría decir en relación a otros servicios, genera un montón de beneficios en términos de desarrollo social, por ejemplo, tarifas más bajas, mayor control ciudadano, mejor calidad del servicio, regreso de las rentabilidades de la empresa al presupuesto municipal, que surgen a partir de la municipalización, remunicipalización. Y esto ha pasado en ciudades como por ejemplo París, como por ejemplo Hamilton, en Canadá. Ha pasado en Buenos Aires, la capital de Argentina. O sea que no estamos hablando de experiencias en lugares donde se produce una situación muy particular que no se puede transferir a otros lugares. No, estamos hablando de grandes ciudades, ciudades muy distintas, ciudades con problemáticas muy complejas, pero donde se ha probado que la remunicipalización funciona. Con tanta información que ustedes le han suministrado a los televidentes, que estamos seguros que la información que hemos entregado hoy nos permite tener la claridad de lo que está pasando en la ciudad de Cali y teniendo como referente lo que pasa en el mundo. Hemos recogido la experiencia del doctor Sergio Matías, de Daniel Chávez y la experiencia de empresas municipales aquí en la ciudad de Cali, que nos permite entender que lo público hay que defenderlo. Y este es el objetivo del Tester, un programa de esencia sindical que nos permite conocer, construir y tener nuestro propio criterio frente a lo que debemos hacer. Doctor Chávez, finalmente regálenos la oportunidad de los televidentes del Tester de poder ver ese documental que usted nos menciona. ¿Cómo se llama? Se llama la remunicipalización. En el documental hablamos que no es fácil pronunciar esta palabra. Remunicipalización. Pero es una palabra muy interesante con un gran potencial. Funciona. Lamentablemente el documental está en inglés, pero con subtítulos en español. Muy bien. Doctor Sergio, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y muy agradecido de nuevo por esta invitación y una felicitación a Sintran Cali por esta patriótica labor de defender el patrimonio público de Cali, de los caleños y de todos los colombianos. Doctor Chávez, Daniel Chávez, muchas gracias por haber venido a Colombia, a Cali, a acompañarnos. Muchísimas gracias. Y Jorge Iván, muchas gracias, muy amable. Seguiremos acompañando en esos procesos informativos toda la lucha que se viene realizando en la defensa de lo público. Por supuesto, Alex, a usted muy buenas noches, agradecer a Daniel, agradecer a Sergio, que pena por acá, la invitación, haber aceptado la invitación para el Tester y por supuesto para el foro y por supuesto para dar esta información tan importante a los caleños. Y a usted, Alex, muy buena noche y muchas gracias. Muchas gracias a nuestros televidentes, la invitación para el próximo martes, 8:40 de la noche, porque recuerde que lo público se defiende, lo público se conoce y se denuncia, porque lo público nos tiene que permitir construir una ciudad hermosa como la que soñamos los caleños, como esta que es Santiago de Cali. Buenas noches, hasta el próximo martes. Cities worldwide are taking back control of their water systems. Buenos Aires, Hamilton, Paris, Kuala Lumpur, Dar es Salaam. Years ago, they thought private companies could do better. Now they know that's not true. Because they've seen the worst of unequal access.